Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a mi canal GeoJuamp, el canal de Ingeniería Civil y Geotecnia que te enseña de forma rápida y divertida. Mi nombre es Juan Pablo, como siempre, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y que hace referencia al origen de los suelos y las rocas. Este hace parte de la Cátedra de Mecánica de Suelos, o de lo que tradicionalmente se conoce como la asignatura de Geotecnia, y que pertenece a la carrera de Ingeniería Civil. Así que espero lo disfruten y se diviertan mucho en el recorrido de estas diapositivas e información. Lo primero que hay que decir en términos del origen del suelo y de la roca es que mm, estos materiales, el suelo y la roca, son originados en la corteza terrestre. Y esta corteza terrestre hace parte de la composición y estructura interna de la denominada Tierra. La corteza terrestre tiene dos aspectos importantes, es que el primero de ellos es que puede ser de tipo continental y donde tenemos que la definición más clara de la corteza terrestre continental son los continentes o los sitios donde tradicionalmente habitamos. Y podemos hablar también de que la corteza terrestre puede ser de tipo oceánico y es donde encontramos, por ejemplo, las diferentes placas tectónicas, los diferentes cuerpos marinos o los diferentes fallamientos en los que nos interesa estar o conocer algún aspecto geológico que puede ser relevante, como es el caso de los movimientos de las placas tectónicas y la ocurrencia de sismos. Dentro de esta corteza terrestre ocurre un fenómeno muy interesante y es el que vamos a conocer con el nombre de meteorización. Y es que esta meteorización, denominada como la acción del intemperismo y los cambios de temperatura y presión que se producen sobre dicha corteza, modifican el comportamiento del suelo y la roca. Y esto tendrá una repercusión bastante interesante en el sentido de que estos cambios de temperatura y presión, junto con la acción del intemperismo, producirá una variabilidad en las características del suelo y de la roca. Si lo miramos un poco sobre mm, esta figura que tenemos en la diapositiva, en lo que conocemos como el desarrollo del perfil de cerro residual, podemos ver que existirán zonas como las zonas de trópico en donde vamos a contar con una precipitación bastante interesante. Podemos ver que esta precipitación puede oscilar en las zonas de trópico o puede estar por encima de los 1800, 1500 milímetros por año. Y que para estas zonas de trópico, donde contamos con altas precipitaciones y con valores de temperatura bastante altos, podemos tener un desarrollo de suelo residual bastante interesante. Y en ese sentido podemos llegar a una conclusión también sumamente importante, y es que la meteorización tendrá para nosotros un carácter físico y químico, en el sentido de que si lo miramos de acuerdo a la figura propuesta por Stravkov y que pueden encontrar en el Manual de Ingenieros Civiles de el Reino Unido, a partir de estos procesos se pueden generar diferentes suelos con diferentes características y que van a hacer referencia a materiales que son bastante conocidos para nosotros, como es el caso de la ilita o morillonita, que son suelos de tipo arcilloso, la misma caolinita, que es una arcilla bastante común en las zonas tropicales, y suelos con alto contenido de hierro, como es el caso de los que encontramos en el Brasil o incluso en algunas fronteras de la zona colombiana. Esto traerá entonces como tal una definición sumamente importante y es en la que esta meteorización producirá o generará para nosotros um, o traerá como consecuencia la formación de lo que vamos a llamar el suelo residual, también conocido para algunos autores como el suelo tropical. Y estos suelos residuales que se forman dentro de los, o que están formados dentro de los trópicos, tanto el de Cáncer como el de Capricornio, se producirán o estarán formados mediante procesos de meteorización in situ. Es decir,
Estos suelos provendrán de la acción del intemperismo y de los cambios de temperatura y presión. Para algunos autores, estos suelos residuales son conocidos como suelos problemáticos. Realmente, para las zonas tropicales, son sencillamente nuestros suelos, no necesariamente son problemáticos. Y esto se debe particularmente a que para los autores externos o para los autores europeos o de Estados Unidos, y que no necesariamente conocen este tipo de material, saben que dichos materiales tienen una perturbación importante y que al momento de su muestreo esto puede tener una repercusión sobre su estructura o sobre la fábrica que tienen. Y en ese sentido, eso se hace importante porque para nosotros es necesario hacer un buen muestreo y una buena denominación del suelo a fin de evitar esos problemas que les acabo de mencionar. Y esa manera en la que nosotros podemos evitar que eso ocurra es a través del estudio de lo que llamamos la formación del suelo, que hace referencia al estudio o al establecimiento de secuencias verticales y perfiles en los cuales se describe el material por debajo de la superficie del terreno. Si lo miramos un poco en relación a la figura que estamos viendo en la diapositiva, podemos ver hacia la izquierda la figura A, una secuencia de suelo asociada a procesos de sedimentación, mientras que para el caso de la figura B podemos ver una secuencia de suelo asociada a un proceso de meteorización. Podemos ver entonces cómo en la figura de la izquierda contamos con varias capas, productos de la llegada de depósitos o de procesos de sedimentación, de traer materiales de una parte hacia otra. Podemos ver en la figura de la derecha cómo contamos con espesores mucho más grandes, espesores más bien definidos, y los cuales están asociados esencialmente a un proceso de meteorización en los cuales, como les dije al principio, el intemperismo y los cambios de temperatura y de presión tendrán una gran influencia sobre el comportamiento del material. Cabe resaltar que los perfiles o las secuencias verticales que hacen referencia a la formación de suelo son sumamente importantes dentro de la ingeniería civil y dentro de la ingeniería geotécnica, en tanto permiten definir y conocer de forma clara aspectos del material que son importantes para el diseño y construcción de estructuras y también para realizar análisis geotécnicos y, como no, análisis de instrumentación en el caso que se requieran hacer medidas sobre parámetros específicos que contiene el material. En ese sentido, entonces podemos hablar de que existe una secuencia vertical altamente importante y que hará referencia al perfil de meteorización en relación a la figura B que acabamos de ver. Y este perfil de meteorización no es más que una estratigrafía o definición de horizontes a partir de un sistema patrón y en los cuales es posible establecer diferentes comportamientos sobre el material. En la figura les estoy mostrando un perfil de meteorización, el más popular, llamémoslo así, para el caso de roca ígnea y metamórfica y bastante conocido en los libros de ingeniería civil, de ingeniería geotécnica y de geología para ingeniería, y que es el denominado perfil de meteorización de Diri-Paton. Este perfil tiene la particularidad de hacer una división dentro de 6 tipos de materiales, los cuales de acuerdo a Diri-Paton son denominados en su orden como 1A, 1B y 1C, y que hacen referencia a la parte más superficial del suelo, una segunda parte conocida como la zona 2A y la zona 2B, y por último llegamos a una zona 3, donde de acuerdo a las características de Diri-Paton podemos encontrar nosotros lo que es la roca sana. Para el caso de los suelos más superficiales, contamos para el caso del estrato 1A, vamos a decir allí se encuentra la materia orgánica. Para el caso de los estratos 1B y 1C, vamos a hablar de que esta es la zona donde vamos a encontrar el suelo residual. Cabe resaltar que para el caso del suelo o de la secuencia o del estrato 1C, este tendrá un nombre muy interesante y es conocido generalmente en la literatura con el nombre de saprolito. A partir de allí del saprolito llegamos a la zona 2A, conocida como la transición entre el saprolito, entre el 1C y la roca meteorizada,
para finalmente alcanzar la roca meteorizada, la cual denominamos o solemos denominar a partir del perfil de meteorización de Eddy-Patton como zona 2B. Si miramos un poco hacia la izquierda, vamos a ver cómo la geotecnia propiamente o como rama de la ingeniería se encuentra estudiando todas las componentes de este perfil de meteorización, incluso lo que denominaríamos nosotros como la zona de coluvión o el suelo transportado. Y podemos ver un segundo aspecto muy interesante en relación al estudio o como tal de las materias de las asignaturas, y donde podemos ver que la mecánica de suelos se ocupa principalmente de las primeras 4 secuencias o de los primeros 4 estratos dentro del perfil de meteorización, y que incluso cobija la transición del saprolito y roca meteorizada. Y podemos ver cómo la mecánica de rocas se traslapa en la zona 2A y hace un gran estudio, o principalmente un estudio sobre la zona 2B y sobre la zona 3, que hace referencia a la roca meteorizada y a la roca sana. Tanto la mecánica de suelos como la mecánica de rocas son asignaturas propias de la geotecnia, son estudios propios que se hacen sobre la geotecnia y tendrán diferentes orígenes y diferentes teorías para explicar el comportamiento de los materiales. En ese sentido, tener muy claros los perfiles hace que de alguna manera podamos conocer esquemas que nos permitan dar cuenta de las características del material, no solamente asociados a lo que es tradicionalmente el perfil de meteorización de Eddy-Patton, sino que podemos contar con otros perfiles que tendrán o revelarán diferentes comportamientos del material de acuerdo a lo que establece cada autor dentro del estudio del suelo o de la roca. Si miramos un poco en el caso de los perfiles de meteorización propuestos por Vargas y propuestos por Chandler, podemos encontrar cómo estos no solamente cubren el estudio de las rocas ígneas y metamórficas, sino que también hacen el estudio propiamente de las areniscas y las limolitas, que son suelos de origen sedimentario. Y así pues, entonces, teniendo claro cómo se puede generar el suelo, cómo se puede generar la roca a partir de los procesos que se llevan a cabo sobre la corteza y cómo podemos nosotros dar cuenta de los materiales que se producen sobre diferentes secuencias o sobre una secuencia vertical, podemos entonces llegar a nuestra primera definición, que es como tal el suelo. Y en ese sentido, y en relación a lo anterior, si preguntamos o tratamos de definir qué será para nosotros el suelo, de acuerdo a lo establecido en el perfil de meteorización, podemos ver que la roca se encuentra en la parte más baja, el suelo se encuentra en la parte superior, y de esa manera podríamos decir que para nosotros el suelo no va a ser más que referencia al producto de descomposición de la roca. Y en ese sentido, vamos a decir que la roca va a ser el origen o de donde proviene el suelo, y el suelo como tal va a ser el producto o el resultante de la meteorización que se genera sobre este material. A nivel de grupos, podemos clasificar el suelo en 5 grandes clases, que son las que aparecen en pantalla, y donde contamos inicialmente con el caso de las gravas, gravel, de nombre inglés, y con la letra o símbolo G. Tenemos las arenas, sand en inglés, y con el símbolo S para nosotros. Contamos con los limos, que provienen de la palabra seca mo, y cuyo símbolo o notación va a ser la letra M. Vamos a tener las arcillas, de nombre en inglés clay, y con notación o símbolo C. Y por último vamos a tener los suelos con alto contenido de materia orgánica, conocidos en la literatura con el nombre de organic soils, y cuya letra de denominación va a ser la O. Adicionalmente podemos ver cómo se tiene como un sexto tipo de material la turba, de nombre pit y de símbolo PT, pero cabe resaltar que esta turba no hace referencia o no hace parte de lo que es conocido como la clasificación primaria del material. Y en ese sentido es importante agregar también que la turba tampoco era parte de la clasificación unificada del material, y como tal será un grupo, una exclusión que se dé sobre la clasificación del suelo propiamente, pero en la cual o sobre la cual se hace mención en algunos libros
y sobre la cual se tienen unas características asociadas que no son propiamente importantes desde el punto de vista ingenieril, pero que vale la pena resaltar a fin de diferenciar de un suelo de otro o de un grupo de otro. Si miramos un poco entonces acerca del primer tipo de material, nos concentramos en las gravas de símbolo G. Podemos decir que las gravas son el producto de descomposición de la roca, como lo dijimos previamente, que en este caso se deberá a mecanismos de tipo físico. Desde el punto de vista del tamaño, nosotros haremos una clasificación de las gravas y podemos decir que gravas será para nosotros todos los materiales cuyo diámetro de partícula o cuyo tamaño de partícula se encuentre entre 4.75 milímetros y 75 milímetros. Desde el punto de vista del sistema patrón americano, para el caso de lo que es el sistema de mallas, diremos que gravas será todo material que se encuentre retenido sobre la malla número 4 y que pase la malla número 3. De esta manera entonces podemos dar cuenta del tipo de material o de la grava como tal y podemos tener, de acuerdo a las características que se pueden encontrar en libros o en normativas, podemos ver también cómo las gravas pueden ser diferenciadas entre otros grupos como son las gravas gruesas y las gravas finas, que sencillamente son una discretización más pequeña sobre este gran grupo que son las gravas y que, como les digo, y de acuerdo a lo que aparece en la diapositiva, estarán representadas por un diámetro entre 4,75 y 75 milímetros. Podemos ver cómo en la figura de la derecha encontramos gravas dentro de una secuencia sedimentaria bastante común en el caso de las zonas con alto contenido de sedimentos o en las zonas cercanas a cauces de agua. Si miramos el segundo grupo, las arenas de letra S por sand, podemos decir que al igual que las gravas, estas son el producto de descomposición de la roca debido a mecanismos físicos. Y en términos de tamaño, podremos decir para nosotros que las arenas harán referencia a todos esos materiales cuyo tamaño o diámetro de partícula se encuentre entre 0.074 milímetros y 4.75 milímetros, expresados en términos de las mallas o del sistema patrón americano. Para el caso de las mallas, podemos decir entonces que arenas será todo material que se encuentre retenido en la malla número 200 y será todo material que pase la malla número 4. Igualmente, como en el caso de las gravas, podemos hacer una distinción en el caso de arenas gruesas, arenas medias y arenas finas, que no serán más que una discretización y que se encontrará establecida o enmarcada dentro de este rango que aparece en la parte superior y que es bastante diciente en términos del tamaño y el comportamiento que va a tener el material. Si miramos un poco la figura de la derecha, vamos a ver cómo los abanicos aluviales, que son una expresión geomorfológica bastante común cerca de los ríos o cerca de los deltas, podemos encontrar grandes presencias de arena, grandes presencias de material y que van a tener como características estos diámetros o ese rango de diámetros que les acabo de mencionar. Teniendo claro eso, podemos entonces mirar cómo las gravas y las arenas, al ser un material bastante común y que está asociado a los depósitos aluviales y a las expresiones geomorfológicas de los abanicos aluviales, podemos encontrar entonces que las gravas y las arenas son un material que se puede fácilmente tener a borde de río. Si miramos un poco en el caso de la figura, perdón, podemos ver cómo en el caso de un río vamos a tener un alimento bastante definido y vamos a tener dentro de este meandro o previo a la existencia de este meandro zonas con características de depósitos o de deposición aluvial, zonas que en una creciente son bastante propensas a tener este tipo de materiales
y sobre los cuales entonces podemos observar, como lo miramos en el caso de la derecha, propiamente metiéndonos ya dentro de estos lagos o dentro de esos taludes, podemos ver entonces cómo contamos con los materiales a borde de talud y evidenciamos como tal unas características geotécnicas bastante interesantes. De ahí que podamos llegar a la conclusión de que los depósitos aluviales para nosotros puedan ser bastante estables. Y eso tendrá una repercusión a nivel geotécnico en términos de un aspecto muy importante para los suelos como es la resistencia al corte y que lo estaremos hablando en otro video. Así pues, tener claro eso nos permite entonces definir lo que vamos a conocer en la práctica como los suelos grueso granulares, que hacen referencia o son llamados los suelos grueso granulares el grupo formado por las gravas y las arenas, y sobre las cuales es bastante importante, de acuerdo a normativas como la ASTM de 2488, una normativa a nivel mundial, o para el caso de Colombia la INVIA 102, será importante entonces para estos materiales establecer criterios para clasificar o valorar de forma preliminar otras características sobre las gravas y las arenas que tendrán una repercusión muy importante sobre el comportamiento del material y que estarán asociados, como les dije previamente, a parámetros geotécnicos que serán muy importantes para nosotros, como son el caso de la permeabilidad, la compresibilidad y la resistencia a la fricción, la cual es un parámetro también a su vez muy importante sobre la resistencia al corte de los materiales. Si miramos los otros dos grupos siguientes a las gravas y las arenas, podemos encontrar entonces los limos de símbolo M y las arcillas de símbolo C. Y podemos decir inicialmente que los limos harán referencia a suelos que ofrecen una plasticidad baja a nula y cuya tenacidad es baja, entendiendo, valga aclararlo, que la tenacidad está definida como la energía por unidad de volumen requerida para que un material se fracture. En ese sentido, el fracturamiento que se tenga sobre un limo y que lo vamos a expresar a través de una prueba cualitativa que veremos en un siguiente video será un aspecto muy importante para diferenciarlo de la arcilla. Y en ese sentido, podríamos decir entonces que para el caso de estas, las arcillas presentarán una plasticidad que puede ser de media a alta y que estará asociado a un contenido de humedad que se presentará dentro del material y adicionalmente, producto de esta humedad o producto de esta plasticidad, podemos tener una tenacidad significativamente alta. De ahí que podamos decir en términos de la fracturación como una medida indirecta de la tenacidad, que esperamos que las arcillas, al ser bastante tenaces, no se fracturen, pero que exhiban otro comportamiento que será muy importante cuando veamos el caso de la plasticidad, como es la compresibilidad y el comportamiento plástico del material entendido dentro de los límites de consistencia. Un aspecto que me gusta mencionar y recalcar acerca de los limos y las arcillas es que existieron o existen como tal o hubo clasificaciones preliminares, como es el caso de la clasificación establecida por el MIT o la clasificación establecida por Kopecky hacia el año 36, en la que se hacía una diferenciación de los limos y las arcillas en función del diámetro de partícula. Si miramos un poco las palabras recogidas por Juárez Vadillo en el año 74 y que pueden encontrar dentro de un famosísimo libro a nivel latinoamericano que es La mecánica de suelos del tomo 1 de la Universidad Nacional Autónoma de México, esta idea de hacer una diferenciación a través de los limos y las arcillas en función de su tamaño fue una idea que con el tiempo terminó siendo errónea, dado que la distinción, como dice en la parte inferior de la diapositiva, entre limos y arcillas solo deberá hacerse en función de la plasticidad y de la compresibilidad de la fracción más fina. Y esto querrá decir, para el caso de limos y las arcillas, que no podremos hacer una distinción en términos del diámetro de partícula, sino que será requerido hacer una medición de la plasticidad de la compresibilidad con otras pruebas, con otra aproximación a partir de los límites de consistencia,
para entender los comportamientos o hacer una diferenciación entre el grupo de limo y el grupo de arcilla como tal. Si miramos un poco la figura, podemos entonces establecer o hablar de un siguiente grupo conocido como el grupo de los suelos finogranulares, en donde se encuentran agrupados, los limos y las arcillas, y en los cuales, valga aclarar, podemos decir que un suelo se comporta de manera fina si estos están formados por partículas finas de suelo o si la proporción de estas dentro de un agregado, dentro de una secuencia, es tal que la influencia en el comportamiento de ese material primará sobre la fracción fina respecto a la gruesa. Si lo miramos un poco en relación a esta última definición, podemos decir entonces que para el caso de esta zona, donde se cuenta con una zona donde se tiene un agregado grueso, podríamos decir que si la fracción fina que rodea este grano grueso es lo suficientemente importante o representa una mayoría dentro de un espacio o dentro de un volumen delimitado, podríamos decir que a pesar de contar con un material grueso, el comportamiento de nuestro material va a estar influenciado por las partículas finas del material. Si lo miramos un poco en la figura de la derecha, podemos ver cómo contamos con suelos de color naranjado, esto es muy propio de los limos, y aquí vamos a ver cómo toda la fracción o todo este volumen se encuentra conformado por partículas finas, lo que nos dará a entender que nuestro suelo hará parte del grupo de los finogranulares y que muy posiblemente tenga características asociadas a estos materiales. De esta manera, y en términos de lo que llamamos nosotros la clasificación del suelo, podemos entonces llegar a la conclusión de que para nosotros la clasificación del suelo debe estar basada en un sistema patrón que recoja inicialmente los diámetros de la partícula para el caso de la grava y de la arena y que recoja las características de plasticidad y compresibilidad para el caso de los limos y las arcillas. El sistema de clasificación que permite realizar esto es el conocido como Sistema de Clasificación Unificado de los Suelos, que podemos ver acá con su respectivo acrónimo SUCS, Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, y que lo pueden encontrar también en la literatura inglesa como el USCS, Unified Soil Classification System, y que permite hacer una distinción para el caso de las gravas en términos de los diámetros que les acabo de mencionar, entre 75 y 475 milímetros. Para el caso de las arenas tendremos entonces el material que se encuentra entre 475 y 0.074 milímetros, y como tal, para el caso de los limos y las arcillas, vamos a tener como estos harán la referencia a todos los materiales que pasen la malla número 200 o que tengan un diámetro de partícula inferior a 0.074 milímetros. Y esto en asocio o en juxtaposición a lo que establecía, por ejemplo, el MIT, donde hacía diferenciación de los limos y de las arcillas, implicará que como tal, para la ingeniería geotécnica, para el caso de la mecánica de suelos de la geotecnia como tal, nos interesa entonces concentrarnos inicialmente sobre los diámetros de partículas si somos suelos gruesos granulares o sobre la fracción más fina del material, aquella que pasa la malla número 200, o partículas menores a 0.074 y sobre las cuales será muy importante entonces determinar características de plasticidad y compresibilidad. Así pues, entonces, podemos llegar a nuestro segundo aspecto y que hace referencia a la roca, en donde si lo miramos o guardamos un poco de relación respecto a la definición dada para el suelo, si decimos que el suelo es el producto, podemos decir entonces que la roca no es más que la fábrica. En otras palabras, es el material que da origen a los suelos. Y desde el punto de vista de sus propiedades o de sus características, al ser el material que da origen, podemos decir entonces que las características son bastante diferentes de las del material que produce, en el sentido de que para la roca va
primar otros aspectos diferentes a los del suelo, no va a estar tan influenciado por la meteorización, más sí lo estará por otro aspecto que es bien importante en la roca, como son la presencia de discontinuidades. Si lo miramos un poco en términos de las características, podemos decir entonces que para el caso de la roca podemos esperar resistencias a la compresión bastante altas y resistencias a la tracción importantes en comparación con el suelo. Esta última definición se hace importante porque cuando lleguemos al capítulo de resistencia al corte veremos cómo para el caso de los suelos estos tienen una resistencia a la tracción nula y para el caso de las rocas veremos cómo la tracción es una medida importante dentro del modelo constitutivo o dentro del modelo de comportamiento de la roca. Adicionalmente, como parte de las características de esta, podemos decir que tradicionalmente la roca se comporta como un material homogéneo, lineal e isotrópico, esto asociado a un efecto de escala y que será tema de otro momento cuando hablemos propiamente de la mecánica de rocas. Y por último, podríamos decir también que en términos de esa linealidad, podemos esperar que la roca sea bastante rígida o que tenga una rigidez significativamente alta cuando se compara con la del suelo. Y esto sencillamente nos permite dar cuenta de algo muy interesante en términos de la rigidez que voy a hacer en este instante, en la que se puede plantear un paralelo. Un momento, por favor. En la que se puede plantear un paralelo entre la roca y el suelo. Una vez más, miremos acá. Podemos entonces tener que para el caso de la roca y para el caso del suelo, evidenciaremos cambios en la rigidez muy significativos. Si lo miramos en términos de la curva, esfuerzo de formación, podemos esperar entonces que para el caso del suelo vamos a contar con comportamientos que tradicionalmente tendrán características elásticas al comienzo y de las cuales podemos hallar un módulo de elasticidad para el suelo y veremos en términos de la roca que si consideramos o tenemos rigideces significativamente altas, esto está asociado a una mayor pendiente de la curva esfuerzo de formación y en los cuales vamos a tener que el módulo de elasticidad o el módulo de rigidez axial de la roca es significativamente mayor en comparación con el suelo, dando como resultado una conclusión bastante importante y es que los módulos de rigidez de la roca, los módulos de ion de la roca son significativamente mayores que los del suelo, esto expresado a partir del comportamiento de la curva esfuerzo de formación. Así entonces podemos dar cuenta de estas características del material y si lo miramos en términos de la clasificación que podemos hacer sobre las rocas, de nuestros cursos de geología podemos saber o sabemos o podemos indicar que las rocas se clasifican en tres grandes grupos conocidos como las rocas ígneas, las rocas metamórficas y las rocas sedimentarias. Y podríamos decir también, en términos de las clases de rocas, que dependiendo del tipo de roca, del proceso de formación y de la actividad tectónica, para nosotros será un aspecto muy importante dentro de la roca verificar la existencia de discontinuidades, de estructuras heredadas, como se pueden conocer en la literatura, o de cizallas, en tanto estas controlan la resistencia de la roca a través de una dirección preferencial y afectan el comportamiento del material cuando se le compara con una roca intacta o cuando se quiere verificar qué tan lejos nos encontramos del suelo. Y en ese sentido, podríamos entonces mirar un poco sobre la influencia de las discontinuidades y su relación entre la roca y el suelo en términos de las figuras que estamos viendo en pantalla. Podemos ver entonces cómo, si contamos con una relación entre la resistencia, el strength, y el ángulo de fractura para una roca, dado en función de un θ,
podemos ver cómo nuestra resistencia para la roca, en el sentido o de forma intacta, se ve reducida cuando alcanzamos cierto valor de ese ángulo de fractura o sobre el cual se cuenta con la discontinuidad, y podemos ver entonces cómo nuestra resistencia se ve reducida justo en esa dirección o en ese plano sobre el cual se encuentra dada la discontinuidad. Si miramos un poco hacia la derecha, si en vez de contar con una sola discontinuidad, ahora contamos con un par de discontinuidades, estas discontinuidades van a tener sendas direcciones o sendas inclinaciones sobre el material, y esto indicará que la resistencia para la roca intacta ahora será mucho menor en la medida que contemos con unos ángulos de fractura o igualemos unos ángulos de fractura sobre el material, dando como resultado un tercer escenario en el cual, si se cuentan con muchísimas discontinuidades dentro de la roca, es decir, nuestro material ha sufrido un gran fracturamiento ante la presencia de discontinuidades, podemos ver cómo la resistencia intacta ya es un valor utópico, ya es un valor que no necesariamente estamos alcanzando, en los cuales la mecánica de rocas ya no es un aspecto importante de estudio y en la cual, debido al efecto de las continuidades, a las discontinuidades, al efecto que tiene la escala, al efecto que tienen los procesos tectónicos sobre el material, nos interesa más aplicar aspectos de la mecánica de suelos para entender el comportamiento del material. En ese sentido, entonces, podemos decir que las discontinuidades para el caso de la roca serán un aspecto sumamente importante, en el sentido de que estas afectan tanto el comportamiento del material que pueden eventualmente reducir tanto su resistencia a fin de pasar de una roca intacta a un suelo completamente meteorizado. Si lo miramos un poco acá, me gusta un poco esta figura porque nos permite dar cuenta de eso. Si miramos en el talud, podemos ver cómo en la naturaleza podemos encontrar zonas de roca que evidencian un fracturamiento bastante interesante. Cerca podemos encontrar zonas de suelo con presencia de caída de rocas, podemos encontrar zonas de suelo en la parte superior y podemos ver cómo estas rocas o estos comportamientos de este material están altamente influenciados por la presencia de discontinuidades. Esto indicará o nos permitirá a nosotros dentro de la práctica, dentro de la naturaleza, tener claro cuál es el material predominante dentro de una zona de estudio y cuál es la manera más óptima o más interesante para abordar una situación en específico. Si lo miráramos un poco desde la figura o desde este talud, veríamos entonces que sobre este talud se hace importante hacer una valoración doble. Una valoración asociada a la existencia de estos materiales, a la existencia del suelo, y una valoración asociada a la presencia de estas rocas con estas discontinuidades y a estas pequeñas zonas donde se observan afloramientos de este último material. Bien, eso es todo lo que tengo por ahora, chicos, en relación al origen de los suelos y de las rocas. Espero les haya gustado de esta primera sesión de mecánica de suelos, de geotecnia de la carrera de Ingeniería Civil. Mi nombre es Juan Pablo, están en mi canal GeoJuan, espero sigan mirando los videos, sigan divirtiéndose y podrán ver un poco sobre un poco de mí, podrán saber un poco al respecto. Los invito a que me sigan en mi canal de YouTube, a que vean este video, que le den pulgar arriba y que me dejen sus comentarios en la descripción debajo del video. Me gustaría saber qué les gustaría ver para futuros videos y estaré obviamente muy pendiente de responder a todos sus comentarios. También los invito a que me sigan a mi perfil de Instagram @geojuan, y a los que quieran me pueden buscar en mi perfil de LinkedIn como Juan Pablo Villarroz. Espero se hayan divertido mucho, chicos, en este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo, chao.